Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema titulado La perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. ¿Qué creen que es lo más necesario en nuestra vida de fe? ¿Qué aspecto de nosotros mismos creen que debemos desarrollar? La obediencia es uno de los aspectos a los que debemos prestar mucha atención. También hay que tener en cuenta el arrepentimiento. Cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, en la que fluía leche y miel, ¿qué es lo que más se les exigió? Dado que el viaje a la tierra prometida de Canaán sirve como copia de nuestra vida de fe en el desierto espiritual, tenemos que mirar atentamente la historia de los israelitas. Al hacerlo, llegaremos a pensar en lo que debemos preparar hoy día para el reino de los cielos, la Canaán espiritual. Aunque todos los israelitas decían creer en el mismo Dios, estaban claramente divididos en dos grupos distintos. Un grupo de personas tenía la fe como la de Josué y Caleb, y el otro grupo eran como los 10 espías que se quejaban, alegando que la situación parecía imposible de lograr, junto con los que estaban influenciados por ellos. En ese momento, Dios les dijo: «Os he guiado mostrándoos muchos milagros y señales. ¿Por qué todavía no confiáis en mí, sino que seguís poniéndome a prueba una y otra vez cada vez que os enfrentáis a un obstáculo?» Así que Dios declaró que nadie entraría en la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Hizo que la fe fuera el único requisito para entrar. Dios hizo una distinción entre los que tenían fe en Dios y los que no. 600.000 personas fueron descalificadas por Dios para entrar en Canaán. Solamente pudieron entrar 2 hombres. Teniendo en cuenta la historia mencionada, podemos entender que ahora estamos viviendo en una época en la que el cielo, la Canaán espiritual, está justo delante de nosotros. A lo largo de nuestra vida diaria, hay numerosos factores que erosionan nuestro espíritu y debilitan nuestra fe. Muchos de esos factores hacen que la fuerza de nuestra fe se desvanezca. Esto sucede cuando las ansiedades de nuestra vida, que se unen a nuestra tendencia de inclinarnos hacia las cosas mundanas en lugar de a la voluntad de Dios, hacen que algunos olviden el propósito principal de nuestra vida y el motivo por el que fuimos arrojados a la tierra desde el cielo, nuestro hogar. Desde una perspectiva espiritual, cometimos pecados en el cielo. Dios preparó este recipiente que es nuestro cuerpo para darnos la oportunidad de arrepentirnos mientras vivimos en la tierra por un tiempo limitado. Hoy, en el tema La perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre, vamos a explorar las razones de estos acontecimientos y cómo podemos tener una fe que supere los límites de nuestra dimensión actual. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pasemos al versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Esto muestra cómo los antepasados de la fe recorrieron el camino con una fe correcta en Dios. Veamos el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Hermanos, a partir de este punto, tenemos que entender la definición de lo que es la verdadera fe. No es fácil convertir algo invisible y abstracto en algo tangible. En pocas palabras, la fe es tener la misma perspectiva que la de Dios. Si nos preguntamos continuamente desde nuestro corazón cómo percibe Dios este asunto, esto es lo que se puede considerar como tener fe. Piensen en la ciudad de Jericó. Desde la perspectiva de Dios, no era nada. Sin embargo, los israelitas se percibían a sí mismos como langostas y los cananeos como hombres gigantes. Pensaron, la diferencia es tan enorme que el resultado de la batalla ya está asegurado. Este es un ejemplo de la perspectiva del hombre. Cuando observamos el mundo de las hormigas, entre ellas, algunas son más fuertes que otras. Las hormigas más débiles podrían pensar, las fuertes dan mucho miedo. Tendremos un gran problema si nos enfrentamos a ellas. Sin embargo, para los humanos, aunque algunas sean más fuertes, inteligentes o tengan mejor aspecto, para nosotros son insignificantes. A los ojos de Dios, Jericó no era un desafío en absoluto. Sin embargo, a los ojos de los israelitas, Jericó parecía una fortaleza indestructible porque solo podían verla desde su propia perspectiva, sin confiar en Dios. Esto los llevó a quejarse contra Dios, diciendo, todos nosotros podríamos morir al tratar de conquistar Jericó. Insistieron en que todo eso les sucedió porque Moisés y Aarón los llevaron al desierto para que murieran. Por eso todos estaban resentidos con Moisés y con el que le ordenó llevarlos allí. Todo esto hizo que los israelitas clamaran en voz alta estas palabras sin fe. Ahora, todos nosotros estamos viviendo en la época en la que tenemos justo delante la tierra de Canaán. En 1 de Pedro, capítulo 5, Dios nos hace saber cómo resistir al diablo. Enseña que, si resistimos al diablo manteniéndonos firmes en nuestra fe, él será impotente contra nosotros. Además, también enseña que no debemos ver las cosas desde una perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Cuando miramos las palabras de Dios con esa fe, no hay nada que no podamos lograr. Dios dijo, resistid a Satanás manteniéndoos firmes en la fe. Entonces, ¿cuál será el resultado de oponerse a él? Satanás se retirará de forma natural. Si no nos mantenemos firmes en nuestra fe, solo conseguiremos sentir más y más miedo. Al final, nuestro enemigo parecerá más fuerte y aterrador. Por eso, ustedes y yo debemos tener la perspectiva de Dios mientras vivimos en esta época en la que se están cumpliendo las profecías de Dios. Podemos encontrar una escena en la que 10 de los 12 espías que habían explorado la tierra de Canaán dijeron al pueblo, parecíamos langostas y los hijos de Anac, que están allí, son fuertes y de grande estatura. También vimos a los descendientes de los Nefilim. Al oír estos comentarios, la gente se empezó a desanimar. Sus mentes estaban controladas por la perspectiva humana y no por la de Dios. Debido a esto, su audacia desapareció. Una vez que la perspectiva humana controló su mente, llegaron a perder toda su fe. Desde que perdieron su fe, entraron en un estado en el que el Espíritu Santo ya no tenía lugar entre ellos para llevar a cabo su obra. Veamos Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Solo se quejaban contra Dios sin dar gracias por la salvación. Debido a que solo veían las cosas desde su propia perspectiva y no desde la de Dios, llegaron a fracasar en todos sus esfuerzos. Esto también ocurre en nuestra obra en el Evangelio.
nunca puede ser realizada con nuestras propias habilidades. Aunque no podamos hacerlo por nuestras propias capacidades, ¿no prometió Dios completar la misión de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? Debemos avanzar con una firme convicción en su promesa. Incluso hace 2000 años, cuando Dios llamó a los 12 discípulos, no fueron llamados por sus habilidades individuales. Si los hubiera llamado por su capacidad, habría elegido a personas como los fariseos, los escribas y los maestros de la ley, que eran muy famosos, educados y respetados por el pueblo. Sin embargo, había una razón por la que no eligió a esas personas como sus discípulos. No era la voluntad de Dios, ni siquiera en un 1%, llevar a cabo su obra utilizando las capacidades humanas. Por eso eligió a los pescadores y a los publicanos, que en aquella época pertenecían a la categoría más baja de la sociedad. A través de esa gente humilde, Dios realizó una obra asombrosa, avergonzando al sumo sacerdote y a los maestros de la ley. Veamos de nuevo Números capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Cuando Josué dijo, los comeremos como pan, lo hizo sin tener en cuenta sus propias habilidades. Josué pudo decir eso porque tenía fe en la promesa que Dios le hizo cuando le dijo: os daré todo lugar que pise vuestro pie, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. De este modo, Josué siguió tratando de despertar al pueblo con la ayuda de Dios. Hermanos, la fe es lo que realmente necesitamos tener mientras vivimos en esta época. La parábola de las 10 vírgenes dice que 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. ¿Por qué dice que las 5 eran prudentes? ¿Qué prepararon? Prepararon suficiente aceite de la fe. Por lo tanto, necesitamos tener la sabiduría que puede ver todo desde la perspectiva de Dios. Y si Sadrach, Mesac y Abednego se hubieran desanimado ante el rey y hubieran pensado: ya que trabajamos para un hombre de gran poder y nos ordena inclinarnos ante los ídolos, ¿no deberíamos obedecerle? Habrían tenido alguna oportunidad de mostrar a Nabucodonosor el asombroso y poderoso poder de Dios. No se sometieron al rey en absoluto. Esto se debió a que miraron al rey Nabucodonosor desde la perspectiva de Dios Todopoderoso. Dijeron al rey: Dios es capaz de salvarnos del horno de fuego. Aunque no sea su voluntad hacerlo y no nos rescate, no adoraremos a ese ídolo. Nabucodonosor estaba furioso por su desafío. En esta época, el imperio de Babilonia era la mayor potencia del mundo. El mundo entero temblaba ante el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los cautivos de Judá mantuvieron la cabeza alta frente al rey y hablaron con valentía. El rey necesitaba recuperar su dignidad, por lo que ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. ¿No es asombroso que, a pesar de estar en este horno ardiente, pudieran salir vivos de él, sin quemarse un pelo de sus cabezas y sin quemar sus túnicas? Esto solo era posible por el hecho de que veían todo desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere que mantengamos desde esta historia registrada hasta hoy? Es una enseñanza que debemos tener presente en todo momento. Veamos el versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo:
¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto que harán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Ninguno de vosotros entrará en la tierra. Desde que Dios lo proclamó, ¿hay alguien que pudiera entrar de otra forma? No hay absolutamente nadie que pueda entrar de forma distinta. En esta época, nosotros debemos tener la misma fe que la de Josué y Caleb. ¿Cómo entonces podemos tener la fe de Josué y Caleb? Solo podemos hacerlo cuando tenemos la perspectiva de Dios. ¿Cómo considera Dios a la tierra? Veamos Isaías capítulo 40, versículo 15. He aquí que las naciones, toda la tierra, le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Esta es la perspectiva con la que Dios mide la tierra. Sin embargo, a nuestros ojos, los que nos persiguen y calumnian parecen poderosos mientras que nosotros parecemos indefensos. Hermanos, cuando nos enfrentemos a problemas y obstáculos difíciles mientras llevamos a cabo la obra del Evangelio, no nos desanimemos. En ese momento, lo que más necesitamos es la fe. ¿Qué tipo de fe es? Es una fe que tiene la perspectiva de Dios. Aunque diga, Dios mío, hay muchos problemas, Dios los considera como nada. Nosotros los consideramos graves, difíciles de afrontar, y nos angustiamos por ellos. Sin embargo, Dios nos anima diciendo, aunque seáis perseguidos y os enfrentéis a muchas pruebas, no tengáis miedo por nada. Todos estos acontecimientos ciertamente os ocurrirán. Dios dijo, oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. En otras palabras, Dios nos está diciendo que es natural que nos ocurran estas cosas. Así que no nos frustremos por ello, ni nos rindamos. Debemos tener la misma mentalidad que Josué y Caleb cuando pensaron, Dios nos ha dado la misión de tomar la tierra de Canaán. Nunca nos ha dado la misión de rendirnos. ¿Por qué entonces renuncian a entrar en la tierra al no confiar en su palabra? Tenemos que avanzar. Ahora es el momento en que necesitamos esa fe. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Esto es lo que Dios mismo dijo cuando vino a esta tierra en la carne. Dios nos ha dado la misión de predicar. Nunca nos ha dado la misión de renunciar a la predicación. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por si se cumplirá o no, sino que nuestro enfoque debe ser el cumplimiento de esta misión, ya que Dios ha prometido que este evangelio será predicado. Todo es posible en Dios. Si creemos que Dios lo hace todo posible, ¿no deberíamos creer también cuando Dios nos dice, desde su propia perspectiva, que debemos predicar el evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? Algunos dicen, no puedo hacerlo ahora por el COVID-19 o por esto o por aquello. Si alguien dice por esto o por aquello, es un problema grave. Incluso los del mundo recomiendan usar la frase gracias a.
Gracias a Dios hemos llegado hasta aquí. Gracias a Padre y Madre, y gracias a mis hermanos de Sion, mi fe ha crecido hasta este punto. Cuanto más utilice gracias a, más probable es que tenga éxito. Y cuanto más utilice por culpa de, más probable es que fracase. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1, se registra que Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a alguien en obediencia al mandato de Dios. Uno de los hijos de Isaí era David. Veamos 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: «De cierto delante de Jehová estás ungido». Y Jehová respondió a Samuel: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». ¿Qué buscó Dios en el centro de su corazón? Dios buscó su fe. Aunque Eliab tenía buena fe, David se apoyó absolutamente en Dios y confió en él más que Eliab. Al medir la fe de Eliab con la de David, no había comparación. Por eso Dios finalmente eligió a David. Veamos esto en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: «¿Son estos todos tus hijos?». Y él respondió: «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí: «Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí». Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: «Levántate y úngelo, porque éste es». Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Como David fue ungido por Dios, no tuvo miedo de los leones ni de los osos. Incluso a quien derrotó con esa fe. Veamos 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl: «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Dijo Saúl a David: «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud». David era un simple niño y Goliat era un guerrero de renombre desde su juventud. A pesar de ello, David dijo que lucharía contra Goliat. A los ojos de Saúl, David parecía que sería derrotado miserablemente. Sin embargo, David tenía una perspectiva diferente. Veamos lo que dijo en el versículo 34. David respondió a Saúl: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba». ¿Creen que un niño pequeño era lo suficientemente fuerte como para hacer eso? David fue a rescatar a la oveja de la boca de la bestia. Cuando ésta se volvió contra él, le agarró la quijada, la golpeó y la mató. La pregunta es, ¿cómo David pudo ser tan valiente? Fue porque tenía una gran fe en el hecho de que había sido ungido por Dios. ¿Y nosotros? Fuimos bautizados, que es la unción espiritual. ¿Y no somos el resto de la descendencia de la mujer? Como Dios escribió en la Biblia, ciertamente saldremos victoriosos al final. Solo tenemos que creer en lo que Dios ha prometido. Los israelitas, que no creían en la palabra de Dios, murmuraban contra Dios y contra sus dirigentes por su situación. Como todos tenían una fe tan débil y frágil, no podían complacer a Dios. ¿Cómo pudo David vencer a Goliat, que era mucho más grande que él? Veamos cómo lo hizo. Vayamos al versículo 43.
Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David podía tener ese nivel de confianza solo por su gran fe en el hecho de que estaba ungido por Dios. Nosotros también deberíamos tener gran fe en el hecho de que somos el resto de la descendencia de la mujer. Dios nos promete: tened la seguridad de que cada paso que deis mientras prediquéis este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, yo estaré con vosotros. Aunque seamos calumniados, perseguidos y pasemos por diversas circunstancias desfavorables, debemos continuar la obra del evangelio estando llenos de fe. Y si dejamos de predicar debido a las calumnias de algunas personas y nos decimos a nosotros mismos: nunca he experimentado un ambiente tan hostil, así que me rendiré. Dios nunca nos ha dado la misión de rendirnos. Prometió: estaré contigo hasta el final. Dios nos ha dado esta promesa, así que no debemos perder nuestra fe en Dios. Veamos el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ni siquiera el 1% de las tácticas de Goliat afectaron a la batalla. Fueron inútiles contra el que sí centró su fe en Dios. Por ello, no había armas, por grandes que fueran, que pudieran hacer daño a David. No debemos olvidar ni por un momento que todas las situaciones se llevarán a cabo de esta manera para aquellos que tienen fe en Dios. Hoy, en la época que vivimos, lo que más necesitamos es la fe. ¿No nos despierta Dios el hecho de que debemos resistir a nuestro enemigo, el diablo? Veamos 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios dijo: no tengas miedo, sé valiente. También dijo: yo te ayudaré. Aunque a menudo decimos que tenemos que preparar suficiente aceite de la fe, ¿cómo podemos prepararlo realmente? Hermanos, solo necesitamos tener la perspectiva de Dios. Según el libro de Jueces, al elegir a sus guerreros, ¿qué dijo Dios de los que temían? Dijo que vuelvan todos a casa. La razón por la que temblaban de miedo era porque no tenían la perspectiva de Dios. Dijeron: nuestros enemigos parecen poderosos y tienen muchas armas, muchos caballos, muchos camellos y 135.000 soldados. Pero nosotros solo tenemos 32.000 hombres. Podríamos morir en vano. Entonces Dios ordenó que los enviaran de vuelta a casa. Después de que los que no tenían fe se fueran, los 300 hombres restantes salieron finalmente victoriosos. Entonces, ¿qué clase de personas eran esos 300 hombres? Eran aquellos que confiaban absolutamente en Dios. Así, Dios siempre mira nuestro corazón
y elige a las personas cuya fe está en el centro de su corazón. Dios no escoge a las personas basándose en su apariencia externa, su formación académica, su riqueza o su autoridad. En Josué capítulo 1, Dios dijo: «No tengas miedo, porque yo estaré contigo». Después de recibir la promesa de Dios, Josué comenzó a conquistar Canaán. No tenía miedo de nada, ya que había recibido la promesa de Dios. ¿No recibimos nosotros también la promesa de Dios como ellos? Este evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sobre esto, ¿qué está escrito en Mateo capítulo 28? Id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Puesto que esta es la misión que hemos recibido, debemos cumplirla en consecuencia. Dios da poder a los que han aceptado esta misión. Les da la misma sabiduría y fe que le dio a David, con la esperanza de que todos los hermanos de Sión se despierten y se levanten de nuevo para hacer brillar poderosamente la luz de Jerusalén y la luz de la verdad del Padre. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.